Revelado, cárteles creen haber asaltado un rancho, pero descubren al temido El Chapo en un giro inesperado. En un pequeño pueblo de Jalisco, el sol brillaba intensamente sobre el rancho de la familia Martínez. La abuela Rosa, figura venerada por todos, había enseñado a sus hijos y nietos que el trabajo honesto es la raíz de la dignidad. Cada mañana, el sonido de las gallinas y el aroma a tierra mojada lograban que todos en la familia sonrieran. Sin embargo, una sombra amenazante se cernía sobre ellos. Los cárteles, infames por sembrar el terror, estaban al acecho. Isabel, la madre de familia, mientras araba el campo, sintió un escalofrío. La tranquilidad siempre tan preciada ahora se sentía como un lujo que podían perder en cualquier momento. Ese día, la amenaza no era solo un rumor, un grupo violento había decidido atacar su rancho, convencidos de que allí encontrarían un tesoro. El pálpito de su corazón resonaba mientras miraba a sus hijos, la esperanza y el miedo en sus ojos. De repente, un estruendo sacudió el silencio. Los cárteles irrumpieron en su hogar, pero lo que no esperaban encontrar era a El Chapo, el líder del narcotráfico, oculto entre las sombras tras haber sido traicionado. La atmósfera se tornó tensa, la esperanza de los criminales fluctuando entre el miedo y la ambición. Isabel, atrapada en medio de este caos, sintió que su vida pendía de un hilo. Las situaciones más horribles la llevaron a recordar las enseñanzas de su madre, el honor, la dignidad. Pero aquí estaba, frente a un monstruo con el que nadie debía jugar. Las balas y amenazas resonaban como un eco lejano, pero la voz de su abuela reverberaba más fuerte en su mente. La verdadera fuerza reside en el amor y la unión, pensó. Sabía que debía proteger a su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Isabel miró a los hombres armados, cada uno una representación del caos y la violencia que habían arrasado el pueblo. Su corazón latía desbocado mientras comprendía que su familia y la comunidad eran más fuertes si permanecían unidos. Las voces de sus vecinos resonaban en su mente, el apoyo de la plaza, la esperanza compartida entre ellos, todo había formado un lazo inquebrantable. El momento llegó cuando, frente a El Chapo, hizo una pregunta que resonó en el aire tenso: ¿qué significa para ti el honor, en un mundo donde todos han traicionado a todos? La sala se quedó en silencio, y la atmósfera se tornó eléctrica. La lucha por el poder, el dinero y la tradición, todo estaba en juego. El futuro de su familia colgaba de un hilo que dependía de la respuesta del temido narcotraficante. Mientras la decisión se cernía sobre ella, Isabel supo que el camino que tomaría podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de encontrar la justicia que su pueblo tanto anhelaba en medio de tanto horror? El silencio se volvió insoportable, como si el tiempo se detuviera en ese instante crucial. Isabel buscó en los ojos de El Chapo una respuesta, pero lo único que encontró fue una tormenta de emociones descontroladas. Era un hombre que había hecho de la traición su forma de vida, y sin embargo, en ese instante, se vio acorralado por las mismas pupilas que conocían el sufrimiento de su pueblo. Honor comenzó, y su voz era un susurro, casi un reflejo de la incertidumbre que la envolvía. ¿Qué honor hay en destruir vidas por dinero? Las miradas de los cárteles se entrelazaron en confusión. Nadie esperaba que una simple pregunta pudiera tener tanto peso. Las armas, aferradas con fuerza, comenzaron a temblar entre sus manos. Isabel estaba invocando algo más grande que ellos, la esencia misma de la lucha de su gente. Justo en ese momento, el sonido de una puerta al fondo se cerró de golpe, resonando con la promesa de un nuevo peligro. Varios hombres, que no eran parte del grupo original, habían escuchado el ataque y venían a investigar. En aquel instante, la tensión se intensificó. Isabel sabía que no podían seguir esperando a que algo cambiara, debían actuar. Volteé su cuerpo, buscando a sus hijos, quienes se habían refugiado detrás de una mesa, sus pequeños ojos llenos de terror y esperanza. Pensó en la abuela Rosa, en las historias que había compartido, en los valores que habían transmitido de generación en generación. ¿Qué les diría en ese momento? Nosotros somos más fuertes cuando estamos juntos, murmuró, sin apartar la vista del Chapo. Era un intento desesperado de encender en él una chispa de humanidad.
Honra a tu madre, recuerda de dónde vienes. La vida no se mide en dinero, sino en amor. Así fue como crecí. El narcotraficante frunció el ceño, la mirada ahora llena de dudas. Isabel pudo ver que estaba sopesando sus palabras. Mientras tanto, el sonido de pasos más cercanos vibraba en el aire. La posibilidad de una resistencia externa comenzaba a hacerse palpable. ¿Qué harías si tu vida dependiera de la respuesta que ofreces hoy?, preguntó Isabel. Cada palabra llevaba consigo un peso que pesaba más que 1000 balas. Había abierto una puerta, una rendija a un posible cambio. El Chapo miró por encima de su hombro, evaluando a su grupo. Las expresiones confusas de sus hombres comenzaron a contagiarse, como si una nueva posibilidad renaciera entre ellos. Isabel sintió que había encendido una llamita entre la oscuridad. Para su sorpresa, también se dio cuenta que, aún en medio de aquel caos, había un pequeño retazo de esperanza. «Y si decido que esto debe cambiar», pronunció finalmente el Chapo, provocando un murmullo inquieto entre los presentes. La sala entera parecía haber contenido la respiración. Las palabras de Isabel habían encontrado un resquicio. Pero, ¿sería suficiente? Justo cuando parecía que el momento de la transformación se aproximaba, un sonido ensordecedor resonó afuera. Las voces de hombres gritando, el crujido de ruedas de vehículos aseguran la llegada de más refuerzos. El rostro de la desesperación se dibujó en la cara de todos. «Esos son nuestros aliados», gritó uno de los cárteles, la urgencia ahora evidente. Isabel sintió una punzada de miedo, pero también de determinación. Necesitaba actuar. Era consciente de que, todavía en esa frágil situación, el destino de su familia y su pueblo pendía en el aire. Sin pensarlo 2 veces, se giró hacia el Chapo. «¿Eres el hombre que dices ser? Lo que hagas a partir de ahora definirá no solo tu honor, sino el futuro de todos. Elige bien». La tensión era abrumadora. El destino del rancho, de su familia y quizás de toda una comunidad, dependería de su próxima decisión. Isabel sabía que el camino adelante no sería sencillo, pero si lograba tocar la fibra correcta en el alma de ese hombre temido, tal vez, solo tal vez, podría cambiar el rumbo de la historia. Y en ese instante, un disparo resonó a lo lejos, como un eco de lo que estaba por venir. Las sombras se alzaban de nuevo, y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El caos se desató en cuestión de segundos. El sonido del disparo fue como un grito desgarrador que cortó el aire, creando una onda de pánico entre los presentes. Isabel se quedó paralizada, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. El Chapo, por su parte, reaccionó con una mezcla de furia y control. Miró por la ventana, su expresión transformándose al ver siluetas de hombres armados que se aproximaban. «Prepárense», ordenó, levantando la mano en un gesto inesperado de liderazgo. Sin embargo, su mirada se desvió hacia Isabel, como si ese acto lo confrontara con la realidad de su propia existencia, una encrucijada entre la violencia y la posibilidad de cambio. «Ellos vienen, y no hay tiempo que perder», le dijo Isabel, desenfrenada, su voz llena de una urgencia que resonaba en su pecho. «Este es el momento de tu elección, pero no solo para ti, sino para todos. ¿Vas a dejar que el miedo te controle una vez más?». Las palabras de Isabel parecían rebotar en la sala, llenándola con una electricidad palpable. Los hombres del cártel la miraban de reojo, inseguros, mientras el Chapo consideraba el peso de su decisión. Había un fuego en sus ojos, una lucha interna ardía más fuerte que la batalla exterior. «Nosotros no matamos hoy», pronunció finalmente, su voz firme. «Ahora hay que defender nuestra vida, pero lo haremos con honor». Sus hombres se miraron, confundidos y atónitos. De repente, un nuevo estruendo interrumpió el momento tenso. Una ráfaga de balas comenzó a atravesar la pared trasera del rancho. Isabel sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba y sus hijos, que habían estado en silencio absoluto, comenzaron a sollozar. Se giró hacia ellos, su corazón se rompía un poco más al ver su miedo. «No se asusten, amores. Estoy aquí», les susurró mientras los abrazaba con fuerza. «Todo va a estar bien». El Chapo, ajeno a su propia imagen y lo que representaba, salió de su trance. Desde aquel rincón oscuro donde había escondido su esencia, surgió un hombre decidido. «¿Quiénes son ese grupo?», preguntó, dirigiéndose a su gente. «Vamos a averiguarlo. Estoy listo para pelear, pero no para morir en balas sin sentido». «¿Es de verdad lo que estás diciendo?»,
espetó uno de los hombres, incrédulo. Prepárense, ordenó el Chapo, y la sala vibró de un nuevo espíritu. La lealtad se encendió en ellos, transformando el miedo en determinación. Los hombres comenzaron a moverse, organizándose en una línea defensiva, sus rostros ahora iluminados por algo más que el temor. Isabel los observó, sin poder creer lo que estaba sucediendo. La guerra que había marcado su vida podía tener un giro inusual, uno que nadie había imaginado. Un rayo de esperanza atravesó su mente. Si esos hombres podían dejar atrás el odio, tal vez podrían encontrar un camino hacia la paz. Justo cuando parecía que tenían una oportunidad, la puerta se derrumbó. La entrada al rancho fue invadida por hombres enmascarados, armados hasta los dientes. Isabel sintió que el aire se ajustaba en su garganta, asfixiándola. Sin embargo, al mirar al Chapo, notó que su mirada brillaba con un nuevo propósito. «Defiendan lo que es nuestro», gritó, alzando su arma con firmeza. Los hombres del cártel se unieron a él, formando un muro entre Isabel y los intrusos. Mientras el estruendo de la balacera comenzaba, Isabel se dio cuenta de algo aterrador: sus hijos estaban en medio de un torbellino de dolor y confusión. «No. Deben estar a salvo», grité con desesperación, aún en medio del rugido de la batalla. Así comenzó la lucha. Una danza peligrosa llena de gritos y disparos, donde las decisiones del Chapo y su grupo marcarían no solo su destino, sino también el futuro del rancho y de la comunidad. Isabel sentía que todo podía desvanecerse en un segundo, y el resultado de este enfrentamiento no solo era personal, era colectivo. Era un cambio. En medio del combate, un rostro emergía entre las sombras de los atacantes, familiar y aterrador, un antiguo enemigo, el responsable de tantas pérdidas. Fue entonces cuando Isabel sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué haría ahora el Chapo cuando se enfrentara a su pasado? La batalla apenas comenzaba y el verdadero reto estaba a punto de revelarse. El sonido ensordecedor de los disparos resonaba en el rancho, como un eco del tormento que Isabel había vivido durante tanto tiempo. Cada estallido le recordaba las noches de insomnio, los días de angustia, aquellos momentos en que se preguntaba si alguna vez habría una salida. Pero, por primera vez, ahora había una chispa de esperanza entre esa brutalidad. El Chapo, firme y decidido, se preparaba para enfrentar su historia. Los hombres enmascarados, en su negrura, representaban un pasado que el Chapo había intentado dejar atrás. Comprendía que la decisión de enfrentar a esos atacantes no solo era posible para él, sino crucial para Isabel y sus hijos. «Cobranza por los muertos», gritó uno de los atacantes. La mención desencadenó una onda de desesperación en el Chapo. Sabía que si no actuaban con rapidez, el costo de esa jornada podría ser trágico. «No». El Chapo se movió con agilidad entre sus hombres, reorganizándolos, asegurándose de que su línea defensiva estuviera en su mejor forma. Isabel, abrazando a sus hijos, sintió un torrente de energía recorrer su cuerpo. No podía dejar que sus pequeños estuvieran expuestos a ese horror. El tiempo parecía ralentizarse mientras el caos se desataba a su alrededor, pero en su corazón palpitaba una determinación intensa. «Sigan mis órdenes. Enséñenles quiénes somos». El Chapo disparó, un tiro certero que alcanzó a uno de los hombres enmascarados, desestabilizando brevemente al grupo. Esa acción fue más que defensa, era un símbolo de resurrección. Los hombres del cártel comenzaron a responder, no solo por temor a sus armas, sino por el nuevo espíritu que brotaba de su líder. Las balas silbaron ominosamente, pero la figura característica del Chapo era un faro en la tormenta. Un par de sus hombres empezaron a avanzar, sus instintos de supervivencia alimentados por la voluntad de cambiar su destino. La rabia, en medio del terror, se transformó en una fuerza motriz colectiva. Era como si cada disparo, cada grito de desafío, resonara con la esperanza de un nuevo comienzo. Isabel apretó los brazos alrededor de sus hijos, sintiendo su pequeño calor contra su pecho. «Ahora más que nunca, tenemos que tener fe», les dijo, mientras se forjaban en su mente los recuerdos de otras luchas pasadas, momentos en que la fe había sido lo único que los había salvado. Fue entonces cuando el rostro del antiguo enemigo se enfocó en la confusión de la batalla. Su corazón retumbó, pero no se permitió el lujo del miedo. Conocía ese rostro, un símbolo de todo lo que había perdido. La imagen de sus seres queridos caídos llenó su mente, encendiendo una mezcla de rabia y deseo de justicia en su interior. «Quiero su cabeza», murmuró el Chapo para sí mismo. Sin embargo, lo que deseaba no era solo venganza, necesitaba redención. «Isabel. Quiero que lleves a los niños a la parte trasera», ordenó con voz firme,
aunque su corazón se desgarraba por dentro al separarse de ella. «Hazlo ahora». «No hay tiempo». Ella lo miró, comprendiendo instantáneamente lo que necesitaba hacer. Sus miradas se encontraron, y en esa conexión, compartieron una promesa silenciosa de regreso. Con un último beso en la frente de cada uno, Isabel tomó a sus hijos de la mano y comenzó su camino hacia la seguridad en medio del caos que rompía su mundo. Mientras la lucha continuaba, la tensión se intensificaba. El Chapo se encontró cara a cara con el enemigo que había atormentado tantas vidas. Podía sentir que el destino de no solo él, sino también de su familia y su comunidad pendía de un hilo. La sala del rancho, impregnada de pólvora y verdad, sería testigo del desenlace de una batalla que iba más allá de disparos y balas. Listo para terminar esto, desafió el Chapo, apuntando su arma al hombre que había causado tanto dolor en su vida. Cada lágrima, cada grito, cada pérdida lo había llevado hasta aquí. La respuesta que él obtendría en esos breves momentos cambiaría no solo el presente, sino la trayectoria de todos, pero en ese instante, antes de que el destino se desatara, la puerta trasera se abrió de golpe, dejando entrar un haz de luz. ¿Quién más había llegado al rancho? ¿Se trataba de una ayuda inesperada o de un nuevo enemigo por enfrentar? La incertidumbre se cernía como una oscura sombra entre el Chapo y su adversario. Las verdaderas respuestas, y las elecciones que definirían sus destinos, estaban a punto de revelarse. El resplandor que entró por la puerta iluminó brevemente el oscuro rincón del rancho. Cuando el Chapo giró la cabeza, la imagen de su familia pasó fugazmente por su mente. Tanta desesperación, tanto sacrificio. Pero ahora, lo único que podía pensar era, ¿quién se atreve a interrumpir este momento? A través del umbral, una figura emergió, aunque las sombras aún la cubrían. El Chapo apretó el gatillo, dispuesto a disparar, cuando la luz reveló la cara de un viejo amigo. Mendoza, su hermano de lealtad, entró sin miedo, con una expresión decidida pero tensa. «Chapo. Te necesitamos. Esto no se trata solo de ti». El Chapo sintió que las palabras lo atravesaban como una bala. Era cierto, la batalla en su rancho no solo era suya, era por todos aquellos que habían acumulado años de sufrimiento bajo la opresión de su enemigo. El Chapo vio a sus hombres, a sus hermanos de batalla, todos listos para seguirlo de vuelta a la lucha. Aquella visión lo llenó de vigor. «¿Mendoza?» El Chapo gritó sobre el estruendo, «¿Qué haces aquí?» La confusión danzaba en su mente. En un mundo donde la traición estaba a la vuelta de la esquina, era un aliento fresco ver a alguien que realmente lo apoyaba. «Venimos a ayudarte», respondió Mendoza, jadeando. «Sabemos que estos hombres son parte de algo más grande. Se han unido a otros cárteles en una estrategia para llevarse desde el control hasta la vida de aquellos que se cruzan en su camino». Justo cuando Mendoza estaba a punto de continuar, un disparo resonó más cerca de lo que cualquiera hubiese querido. Un destello de pánico cruzó por los ojos del Chapo. «Has venido a ayudarme justo a tiempo», dijo, su voz se llenó de determinación renovada. Alerta, dirigió una intensa mirada a sus hombres. «Regrúpense. Ahora somos más fuertes. Y no solo es por nosotros». Los hombres del cártel se movieron como uno solo, en un movimiento coreografiado por años de confianza mutua. Las balas volaban y la adrenalina corría a raudales, pero había un cambio en la atmósfera, una mezcla de miedo y esperanza. La luz de la habitación ahora estaba más brillante, no solo por los ecos del pasado, sino por las posibilidades del futuro. Isabel y los niños estaban en otro lugar, a salvo. Eso lo mantenía enfocado. De repente, uno de los atacantes, reconociendo que la situación había cambiado, grita, «¡Retirada!». La idea de huir precipitó la acción del Chapo. «No. No dejaremos que se escapen». Acarició el orgullo de su lado más oscuro, el de un líder dispuesto a arriesgarlo todo por su gente. Un grito resonó cerca de la puerta trasera, una eco de ansiedad. Era Isabel. «El Chapo. ¿Dónde estás?». El corazón del Chapo se detuvo. En un instante, la verdad lo golpeó con fuerza. La lucha no solo sería física. Tendría que enfrentar la incertidumbre del futuro de su familia. Se dio la vuelta, buscando la fuente de la voz, su mundo girando en torno a su desesperación por mantener a salvo lo que más amaba. Una sombra se cernía sobre él, un nuevo enemigo emergiendo entre las sombras de la batalla. «¿Creías que estabas a salvo?».
Una risa fría cruzó la habitación mientras el nuevo antagonista se adelantaba con un quiebre de sonrisa siniestra. La tensión se acumuló como un elástico listo para romperse. ¿Cómo protegería a su familia, a sus hombres y a sí mismo de un enemigo que había sido la razón del sufrimiento tantas veces? Las decisiones que tomaría en este preciso momento lo llevarían a una lucha que quizás ni él mismo podría prever. Con sus hombres detrás de él, su mirada fija en el rostro del atacante, un nuevo capítulo de su vida se preparaba para abrirse ante ellos. «Prepárense», gritó el Chapo, mientras sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. ¿Podrían todos salir de esta o el pasado los atraparía en un ciclo de violencia sin fin? La incertidumbre gritaba, y la verdad estaba a punto de descifrar lo que realmente significaba lucha y redención. La tensión del momento se palpaba en el aire como un presagio de tormenta. El Chapo se mantuvo firme, sintiendo la determinación burbujear en su interior mientras sus hombres se agruparon a su alrededor. El enemigo, una figura alta y delgada con un rostro empapado de arrogancia, se acercaba con una confianza peligrosa. ¿Realmente pensabas que este lugar sería tu refugio?, bromeó, su risa casi despectiva resonando en la habitación. El Chapo sintió que la furia se acumulaba dentro de él. Cada palabra del adversario era como un golpe a su orgullo. Pero, en medio de esa rabia, también he encontrado claridad. Este era un enfrentamiento personal, pero también el de su gente, el de su familia. Todo lo que has hecho, todo lo que has arrasado, se acaba aquí, respondió el Chapo, dejando que su voz retumbara contra las paredes. Las llamas de su espíritu ardían más fuerte que nunca. Un disparo estalló en el aire, seguido de un grito que sacudió los cimientos de su determinación. Mendoza fue quien cayó, la sombra de la muerte cruzando su rostro. El Chapo se agachó, sintiendo el lacerante dolor de la traición que podía venir de cualquier parte. Había llegado el momento de actuar, no solo por él, sino por cada corazón que había decidido luchar a su lado. «Fuego», gritó, haciendo un gesto amplio con las manos. Un de sus hombres abrió fuego con una rapidez impresionante, cubriendo a El Chapo y a los otros. Las balas silbaron, y la habitación se llenó de gritos y explosiones. Era un caos, pero en el caos, el Chapo encontró una extraña serenidad. Mientras la balacera se desataba, corrió hacia Mendoza, quien estaba herido, pero aún consciente. «Mendoza, aguanta», le gritó, su corazón latiendo frenético. Había tanto en juego, demasiado como para perder a un hermano. A su lado, el miedo había encontrado un compañero, la esperanza. «Chapo, ellos», trató de decir Mendoza, pero las palabras se desvanecieron con un susurro. En esos ojos se leía la lucha, la valentía de alguien que había compartido todo un legado. Pero la situación era crítica, el Chapo no podía permitir que se desvaneciera. Un nuevo estruendo atrajo su atención. Desde una ventana, sombras se deslizaban hacia el interior, más enemigos se acercaban. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir», exclamó el Chapo, y aunque el dolor se intensificaba, él no iba a dar marcha atrás. Rápidamente ordenó a sus hombres que formaran un escuadrón defensivo. Cada uno tomó su lugar, preparados para pelear a muerte. «Esta no es solo una batalla, es una guerra por nuestra dignidad», gritó, esas palabras resonando en el corazón de todos. Afuera, el aire era pesado, agobiado por el sonido de los motores de los vehículos enemigos acercándose. La violencia no era solo fuego y sangre, era el eco de un futuro que podría cambiar por completo. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. El tiempo se convertía en su peor enemigo. Isabel, lejos de la lucha, gemía al recordar su voz, y el deseo de protegerla se intensificaba. La imagen de su familia lo empujaba hacia adelante. La batalla no era solo un enfrentamiento físico, era una búsqueda por el mañana. Como si un destello de inspiración iluminara su mente, el Chapo tomó una decisión. «Atrás. Vamos a hacer algo que ellos no esperan». Una estrategia audaz, un golpe que podría dar la vuelta a la situación. Pero debía ser rápido, cada segundo contaba. Mientras ideaba un plan, una nueva ráfaga de disparos resonó, y el sudor le caía por la frente. ¿Lograría salir de esto? ¿Lograría proteger a su familia? La batalla apenas comenzaba, y la verdad era que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba. La sombra de su pasado estaba lista para cobrar su factura, y el Chapo sentía que cada elección podría sellar su destino. «A la carga», resonó su voz, y con un último vistazo hacia Mendoza, sintió la urgencia de luchar por todo lo que amaba. ¿Hasta dónde se atrevería a llegar para salvar a los suyos? En el calor del conflicto,
el destino aguardaba, y la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba velozmente. ¿Podrían sus elecciones llevarlos a la victoria, o estarían todos destinados a caer juntos en la oscuridad? El Chapo sintió como el aire se llenaba de un estruendo ensordecedor. Las balas a su alrededor chisporroteaban, y su mente se concentró en la imagen de Mendoza, luchando por mantenerse consciente. Con cada grito y cada explosión, un fuego interno lo impulsaba, un deseo de demostrar que su lucha no era en vano. En medio del caos, la decisión comenzó a tomar forma, clara y precisa. Formen un semicírculo, ordenó, su voz resonando entre sus hombres. A la derecha, cubran la salida. La violenta tormenta de disparos continuó, pero el Chapo tenía un plan. La astucia sería su mejor aliado. Mientras sus hombres se movían, sintió que la determinación crecía en cada uno de ellos, fortaleciendo los lazos que los unían. Habían probado la camaradería, y ahora estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Esa era la esencia de su familia, y la razón por la que la batalla no terminaría aquí. Un rápido vistazo a la ventana le mostró la llegada de más fuerzas adversarias. Eran más, muchos más. El Chapo se aferró a la esperanza al observar que algunos de sus hombres se mantenían firmes, listos para combatir. Sabían que había algo más en juego, no se trataba solo de su propio destino, sino del futuro de todos los que querían proteger. Mantengan la formación, gritó, y de pronto, una idea brillante iluminó su mente. Necesitaba una distracción, algo que pudiera desorientar a sus enemigos lo suficiente para que su grupo pudiera salir con vida. Tomen las granadas, ordenó, y sus hombres, comprendiendo rápidamente, comenzaron a cargar las explosivos. Con un movimiento decidido, el Chapo se armó con una de ellas, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. Cuando yo diga, lancen. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que su única opción era tomar el control. Lo que a continuación sucedería sería crucial no solo para él, sino para todos los que más amaba, incluyendo a Isabel, a quienes había procrastinado en su protección por demasiado tiempo. Con cada segundo, el caos se intensificaba, pero también aumentaba su determinación. Ahora, gritó, lanzando la granada por la ventana. Un estallido resonó fuera y el aire se llenó de humo y confusión. Sus enemigos, desconcertados, retrocedieron un instante y eso fue suficiente. ¡Salgamos! Ahora. Con un movimiento coordinado, el Chapo y sus hombres aprovecharon la apertura. Se lanzaron hacia la salida, empujando con fuerza mientras el sonido de la guerra rugía tras ellos. Pero en el fondo, sentía que la sombra de su pasado los acechaba, lista para reclamar su precio. Mientras corrían, se dio cuenta de que, aunque estaban luchando por su vida y su libertad, la amenaza más grande podría estar más cerca de lo que imaginaba. La figura delgada y arrogante había desaparecido en el caos. ¿Qué estaba tramando? Al salir, el aire fresco de la noche le golpeó la cara y mientras se refugiaban detrás de un vehículo, sintió el silencio que vino después de la tormenta. Pero no duró, la radio de uno de sus hombres comenzó a chirriar. Las luces de los vehículos enemigos se vislumbraban a lo lejos, acercándose cada vez más rápido. Esto no ha terminado, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La verdadera batalla apenas comenzaba, y con la amenaza y el peligro tan cercanos, no podía bajar la guardia. La necesidad de encontrar la manera de proteger a su familia y a su gente se hacía más urgente, pero el tiempo se estaba agotando. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era un eco de desesperación, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Chapo, retumbó, y esa voz hizo que su estómago se encogiera. Era Isabel. ¿Estaba ella en peligro? Las piezas del rompecabezas encajaban, y la realidad comenzó a asustarlo. Se giró hacia sus hombres, con la mirada llena de determinación. «Nos vamos. Ahora mismo». Su corazón latía con fuerza. Estaba dispuesto a enfrentarse a lo que sea que viniera, pero debía asegurarse de que Isabel estuviese a salvo. Con cada paso que daba hacia el nuevo peligro, la línea entre el amor y la batalla se hacía más delgada. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para proteger lo que tanto amaba? La respuesta lo consumiría, y el Chapo se adentraba en un camino lleno de incertidumbre. La noche era joven, pero el desafío todavía estaba por venir. ¿Podría enfrentarse a sus propios demonios y salvar a quienes más le importaban en el proceso? El Chapo se movía entre las sombras, el aire impregnado de pólvora y su propio sudor. La oscuridad lo protegía,
pero la mente lo mantenía alerta. Con cada paso, el eco del grito de Isabel resonaba en su interior, un canto de advertencia que le obligaba a acelerar el paso. Podía sentir el inminente peligro a su alrededor, cada vez más palpable. Vamos, instó su grupo, la adrenalina pululando en el ambiente. Había que encontrarla pronto. Las luces de los vehículos enemigos brillaban en la distancia como estrellas en una noche sin luna, y la determinación del Chapo se transformaba en un fuego ardiente. Pero, además de la rabia y la prisa, había también una sombra de miedo. Su amada estaba en juego, y eso lo convertía en un hombre desesperado. Mientras se movían entre los automóviles abandonados y los escombros, la memoria se desbordaba. Imaginar la sonrisa de Isabel encendía en él una chispa de esperanza. Pero también lo recordaba todo, su risa, sus sueños, los momentos compartidos. No podía permitir que esos recuerdos se convirtieran en un eco trágico del pasado. Tenía que traerla de vuelta. Cubran mis flancos, ordenó, decidido, mientras un par de sus hombres se adelantaban en busca de una mejor posición. El sonido lejano de un disparo y una explosión rompieron el silencio, y su corazón se detuvo un instante. Esos son sus hombres, se le escapó a uno de los hombres al ver el destello de una ráfaga. El Chapo se llevó la mano al pecho, sintiendo como el latido se volvía cada vez más fuerte. Era tiempo de actuar. Sabía que el frío cálculo de la batalla no se podía debilitar frente a la emoción. Bajo la luz temblorosa de una linterna, pudo ver el boceto de un pequeño refugio. Allí, indicó, señalando un edificio en ruinas que podría ofrecerles cobertura. Comenzaron a moverse en grupo, las balas silbando más cerca. La preocupación de perder a los suyos por cada paso resbaladizo lo atormentaba, pero el amor por Isabel era más fuerte que el miedo. A medida que llegaban a la puerta, el corazón del Chapo se detuvo de nuevo. Escuchó una voz conocida. «Chapo. Ayúdame». Era Isabel, y el mundo se detuvo a su alrededor. Corrió hacia el sonido, casi sin pensar, despertando un frenético deseo. El Chapo atravesó el umbral y sus ojos se encontraron con el rostro de Isabel, atada y asustada, pero llena de determinación. El Chapo comenzó a llorar, y para él, ese grito era tanto un aviso como un bálsamo. La vio luchar contra sus ataduras, y un torrente de furia lo hizo actuar. «Cálmate, amor», le gritó. Usó su cuchillo para cortar las cuerdas. Cada segundo perdido era un peligro inminente. Sentía la presión aumentar. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cuando finalmente consiguió liberar a Isabel, ella se abalanzó hacia él, y por un instante, el caos del mundo exterior se desvaneció. «Pensé que no volverías», le susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no había tiempo para dramatismos. «Tenemos que salir de aquí», dijo el Chapo, sujetándola de la mano. La fiebre feroz de la lucha continuaba. Juntos, corrían hacia la salida, pero el sonido de pasos se acercaba rápidamente. Así que tomó una decisión arriesgada. «Es nuestro momento», declaró mientras miraba a sus hombres que los aguardaban con preocupación. «No nos detendremos. Hoy luchamos como uno solo, y no habrá vuelta atrás». Y mientras sus corazones latían al unísono, la puerta se rompió de golpe bajo la presión. Un grupo de enemigos aparecieron, y el Chapo sintió que el mundo nuevamente temblaba. Las balas volaban como mariposas en la tormenta, y junto a Isabel, su fe se convirtió en el poder de la lucha misma. La mirada en sus ojos se hizo fuerte, y una determinación nueva brotó de su interior. Sabía que estaban a punto de enfrentarse a lo imprevisto, a lo desconocido. Pero su amor, ese amor tan rebelde, lo impulsaba a seguir adelante. «Ahora», gritó con todo su ser, dispuesto a desafiar al destino que lo había llevado hasta este momento. Las balas comenzaron a bailar a su alrededor, pero el Chapo estaba listo para asumir el costo de su elección. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella? ¿Era este el final o solo el comienzo de una nueva lucha? La historia apenas estaba tomando forma, y los ecos de la batalla resonaban más allá de lo imaginable. El sonido ensordecedor del tiroteo resonaba en el aire, y el Chapo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con Isabel a su lado, la situación se volvía cada vez más incontrolable. No podía permitir que se detuvieran ni un segundo. «Avancen», ordenó, con la voz firme, guiando a sus hombres hacia la salida mientras las balas silbaban peligrosamente cerca. Isabel, aún temblando por la experiencia, apretó su mano con fuerza. Ella era su ancla, su razón para luchar. «Chapo», gritó,
su voz temblorosa. ¿Y si no lo logramos? No hables así, respondió él, enderezándose, su mirada fija en el camino. Siempre habrá un camino cuando estamos juntos. Con cada paso, sabía que su amor les daba fuerzas, que había una luz entre la oscuridad que intentaban atravesar. La salida del edificio parecía una eternidad lejos, pero el tiempo apremiaba. Mientras esquivaban las balas, una parte de él se preguntaba si volverían a ver otro amanecer. Cuando lograron salir, el mundo exterior se les presentó en toda su brutalidad: coches, gritos, el inconfundible olor a pólvora. Todo parecía un caos, pero el Chapo se mantenía centrado. Por aquí, indicó a sus hombres, llevándolos hacia un callejón. Las sombras dignas de una película se mezclaban con la ansiedad, pero sabían que la vida de Isabel dependía de cada decisión que tomaran. Mientras se refugiaban, él tomó un momento para mirarla. Isabel respiraba pesada. ¿Estás bien?, preguntó, el temor asomándose en su voz. Solo, un poco asustada, afirmó ella, su mirada intensa. Pero quiero seguir luchando. No podemos quedarnos aquí. Así se habla, respondió el Chapo. Contuvo un suspiro. A pesar del peligro, la chispa de esperanza encendida en los ojos de Isabel lo llenó de valor. De pronto, un rugido ensordecedor lo interrumpió. Era un vehículo grande avanzando hacia ellos. «Déjalos pasar», gritó a sus hombres, pero la sombra del terror se dio a conocer nuevamente. El vehículo se detuvo y las puertas se abrieron. Más hombres armados aparecieron, sus rostros cubiertos por pasamontañas. Atrás, rugió uno de ellos, su arma levantada. La escena se congeló, y el Chapo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero no podía ceder ante el pánico. «¡Ya basta!». El Chapo levantó la mano, colocando su cuerpo frente a Isabel. «No vamos a pelear. No hoy». Sin embargo, en su pecho, el pulso se aceleró, y sabía que ese era un verdadero dilema. ¿Debían intentar negociar? ¿O era más seguro luchar? La tensión cortante se podía cortar con un cuchillo. Isabel le murmuró al oído: «¿Qué piensas hacer?». «Vamos a intentarlo», respondió, sin abandonar su mirada desafiante. «Pero si no funciona, tendremos que pelear». No había otra opción. Si caían, el mundo que habían construido juntos sería destruido para siempre. Con los hombres rivales apuntando hacia ellos, se acercaron lentamente. «Si ustedes son el Chapo, tienen que saber que esto no terminará bien», dijo el líder de la banda, con una sonrisa de satisfacción. La risa del enemigo resonó como una campana de muerte en la mente del Chapo. «Y si estás aquí por Isabel», dijo con voz firme, «deberías saber que no me detendré por nada ni por nadie. La protegeré hasta el final». Pero mientras esperaba su respuesta, sintió que el peso de su decisión pulsaba más que nunca. Un paso en falso podría costarles la vida. La tensión aumentaba, y el futuro que habían soñado ahora pendía de un hilo. Isabel lo miraba con una mezcla de fe y miedo, y el eco de su propia duda lo abrazaba. ¿Sería él quien desataría todo el caos? ¿O podría haber una forma de salvar lo que más amaba? Esa pregunta pesaba en el aire, y justo cuando la respuesta parecía perfilada, un disparo sonó y todo se desató. ¿Qué haría el Chapo en ese momento decisivo? ¿Empezaría una guerra en vez de una negociación? La batalla comenzaba, y el amor se convertía en una espada de doble filo. El sonido del tiroteo se había vuelto un eco constante en el rancho de los Martínez, un estruendo de balas que resonaba en la mente del Chapo mientras se aferraba a su decisión de proteger a su familia a toda costa. Las sombras parecían alargarse y los rostros de sus enemigos se volvían cada vez más familiares, recordándole el pasado que deseaba cambiar. «No. Atrás». El Chapo sintió que el corazón se le salía del pecho al ver cómo los hombres armados se acercaban más, como una ola imparable de caos. Isabel, temblando a su lado, lo miró con un resplandor de esperanza en sus ojos, una luz que incluso en medio de la oscuridad más profunda le daba valor para seguir adelante. «¿Por qué no pueden simplemente irse?», susurró ella, su voz quebrada, inundada de temor. El Chapo apretó su mano con ternura, permitiendo que la calidez se mezclara con el frío y la amargura del momento. No había vuelta atrás. «Vamos a luchar por nosotros, por nuestros hijos. Hoy nos quedamos juntos, y nada ni nadie nos separará», le dijo con firmeza. Cabalgando entre el impulso y el pánico, el Chapo comenzó a dirigir a sus hombres, alzando la voz sobre el ruido ensordecedor de los disparos.
Hombres, hacia adelante. Estamos luchando por nuestras familias. La manada de guerreros se unió, y mientras el caos se estrellaba a su alrededor, una chispa de unidad encendió algo dentro de él. Era el amor por Isabel y sus hijos lo que le daba la fuerza para no rendirse. Corrieron hacia adelante, disparando con determinación las sombras de los antiguos enemigos, aquellos que una vez se habían reído de la desesperación de su pueblo, se enfrentaban a la rabia renovada de un hombre que había decidido cambiar su destino. El Chapo sintió un fuego surgiendo de su interior, mientras sus hombres respondían a su llamado, llenos de determinación y valentía. Cada disparo que disparaban resonaba como un grito de esperanza. El caos del enfrentamiento era abrumador, balas volando por todas partes, gritos sin misericordias cortando el aire, pero en medio de esta tormenta, la voz de Isabel resonaba en su mente: siempre habrá un camino cuando estamos juntos. Solo entonces, la figura del antiguo enemigo, que había causado tanto dolor, emergió de las sombras, su mirada llena de desprecio. Viniste a pelear, Chapo. Pero parece que no has aprendido nada del pasado. He aprendido que la vida es más valiosa que tu ambición, respondió el Chapo, su voz firme, madurada en el fuego de la lucha. Era la verdad que había renacido en su corazón. Hoy no solo luchamos por nosotros, sino por aquellos que todavía tienen esperanza. Mientras el Chapo se enfrentaba a su enemigo, las miradas de sus hombres se encontraron, como si finalmente comprendieran que estaban luchando por más que solo su supervivencia, estaban luchando por un sueño, por un futuro donde la paz pudiera florecer. En un arranque de coraje, el Chapo se lanzó hacia su rival, el tiempo se detuvo y, en ese momento, todo cobró sentido. Un disparo resonó, y el Chapo se sintió impulsado a proteger a su gente, una ráfaga de determinación abriéndose paso a través del dolor y la desesperanza. Con su corazón latiendo con fuerza en su pecho, se lanzó hacia el antiguo enemigo, su figura desdibujada entre las balas, y sintió que todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí. Un golpe final resonó, y el Chapo, con su puño cerrado, derribó a su oponente. En medio del aire viciado por el polvo y el sudor, finalmente experimentó un destello de luz, la idea de que la lucha no era solo física, era emocional, espiritual. Era sobre redención. El conflicto continuó, pero el Chapo sintió que una ola de esperanza empezaba a emerger entre su grupo. Lo que antes había sido solo caos ahora se convertía en una oportunidad, podían cambiar el rumbo de su historia. Las voces de los hombres resonaban con una claridad renovada. Luego escuchó el grito de Isabel. Chapo, ven aquí. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, comprendió que tenía que dejar atrás el odio. Corrió hacia ella, llevándose consigo la promesa de un futuro nuevo, en el que juntos podrían construir algo mejor para sus hijos. ¿Estás bien?, la abrazó con fuerza, sintiendo su espíritu vibrar junto al suyo. Más que nunca, respondió ella, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Y en ese abrazo, ambos supieron que la victoria no trataba solo de sobrevivir, era sobre la transformación, una declaración de amor. Con los hombres del cártel alineados detrás del Chapo, sintieron que un cambio se gestaba en el aire. Había un nuevo propósito. Habían elegido luchar juntos, no solo entre ellos, sino también por la comunidad, por el pueblo que había sufrido tanto. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando el rancho de los Martínez como un testigo de su batalla, el Chapo y su grupo tomaron una decisión que resonaría por generaciones: no más violencia. Hoy nace un nuevo camino. Así, el rancho no solo se convirtió en el escenario de una batalla sangrienta, sino en el símbolo de una nueva esperanza. Y con ello, todos supieron que el verdadero poder estaba en la unidad, en trabajar juntos por un futuro que reflejara amor y no dolor. Un aplauso estalló entre los hombres, y detrás de ellos, los ecos del pasado se fueron desvaneciendo. La promesa de un nuevo amanecer resonó en sus corazones. Finalmente, el Chapo y su familia se abrazaron, sabiendo que habían ganado algo más que una pelea, habían comenzado a sanar. Ahora, necesito que tú también formes parte de esta transformación. Se suscribe inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Deja un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo, tu apoyo es más que vital. Comentario: tus reacciones, sentimientos, y qué significó este final para ti. Tu voz cuenta. Y, sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta historia de transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Vamos juntos en esta aventura.